Entonces, como les estaba mencionando, nosotros cuando tenemos una fuente de alimentación en nuestro elemento general tipo serie, solemos hacer coincidir el sentido del elemento general con el sentido de la fuente. Ahora, yo ya tendría esta red eléctrica donde se ha asignado, agrupado y numerado los elementos generales tipo serie. Tengo que el elemento general tipo serie número 1 está formado por la fuente, el capacitor y el resistor. Entonces, yo quiero escribir la ecuación del elemento general, por lo que sería caída de voltaje del elemento número 1 será igual a la caída de voltaje del resistor 1, que va a ser igual a la resistencia subíndice 1, que es la resistencia del resistor, por la corriente del elemento general número 1, la I subíndice 1, más la caída de voltaje del capacitor, que es la caída de voltaje del capacitor, que sería igual a la elastancia del capacitor, que es S subíndice 1, por la integral de la corriente del elemento general, I subíndice 1, por la diferencial de T, menos la subida de voltaje de la fuente, que es E subíndice 1. Ahora, para el elemento número 2, tengo este resistor y esta bobina. La bobina está acoplada con la bobina del elemento 3 y con la bobina del elemento 4. Para saber la caída de voltaje del elemento 2 sería caída de voltaje del resistor R subíndice 2 por la corriente del elemento, más la inductancia propia de la bobina, la L2 subíndice 2 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 2. Ahora va ya a definir la caída de voltaje propia de la bobina. Como dicha bobina se encuentra acoplada con la bobina del elemento 3 y con la bobina del elemento 4, tengo que considerar los voltajes inducidos debido a esos acoplamientos, y sería, para calcular la caída de voltaje inducida por la bobina 3 a la bobina 2 sería la inductancia mutua entre 2 y 3, la L subíndice 2,3, que también es igual a la L subíndice 3,2, por la diferencial con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la otra bobina, es decir, la corriente del elemento 3, más la caída de voltaje entre la caída de voltaje inducida por la bobina 4 hacia la bobina 2, que sería igual a la inductancia mutua entre la bobina 2 y la bobina 4, la L subíndice 2,4, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la otra bobina, es decir, la corriente del elemento 4. Ahora iría la caída de voltaje del elemento número 3. El elemento número 3 está formado por un capacitor y una bobina. Y esta bobina a su vez está acoplada magnéticamente con la bobina del elemento 2 y con la bobina del elemento 4. Entonces, la caída de voltaje del elemento 3 sería igual a la caída de voltaje del capacitor, que es igual a la elastancia S subíndice 3 por la integral de la corriente del elemento 3, la I subíndice 3 por la diferencial de T, más la caída de voltaje propia de la bobina, que es igual a L subíndice 3,3 por la, esta de acá, que es igual a L subíndice 3,3 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente 3, esta de aquí. Ya he calculado la caída de voltaje propio de la bobina. Ahora necesito calcular la caída de voltaje inducida hacia esta bobina debido a su acoplamiento magnético con la bobina del elemento 2 y con la bobina del elemento 4. Con la bobina del elemento 2, su caída de voltaje inducida sería L subíndice 3,2 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la otra bobina, de la bobina 2. Ahora voy a calcular la caída de voltaje debido a la bobina debido al acoplamiento mutuo entre la bobina 3 y la bobina 4, que sería la inductancia mutua entre la bobina 3 y la bobina 4, la L subíndice 3,4, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina 4, que es I subíndice 4. Y ahora voy con la caída de voltaje del elemento número 4 formado por bobina y capacitor, siendo que la bobina se encuentra acoplada con la bobina del elemento 2 y con la bobina del elemento 3, y sería la caída de voltaje que sería la caída de voltaje del elemento general tipo serie formado por capacitor y bobina sería igual a la caída de voltaje de la bobina del capacitor, que sería igual a la elastancia S subíndice 4 por la corriente por la de integral de la corriente que circula a través de la bobina del elemento general número 4, que es la I subíndice 4 por la diferencial de T, más
Ahora necesito calcular la caída de voltaje propia de la bobina número 4, que sería igual a la L, a la inductancia mutua de la bobina 4, la L subíndice 4,4 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 4, la I4. Ahora necesito calcular la suma, la caída de voltaje inducida por la bobina 2 y por la bobina 3 que están acopladas magnéticamente a la bobina 4. Para calcular la caída de voltaje que se debe al acoplamiento magnético entre 2 y 4 sería la inductancia mutua entre 4 y 2, que se denota por L subíndice 4,2, que va a multiplicar a la derivada de la corriente con respecto a la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina del elemento 2. Ahora vamos a definir la caída de voltaje inducida por el acoplamiento magnético que tiene la bobina 4 con la bobina 3, que sería igual a la inductancia mutua entre la bobina 4 y 3, que está denotada por L subíndice 4,3, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través del elemento número 3. Y ya solo nos falta la caída de voltaje del elemento 5 y la caída de voltaje del la caída de voltaje del elemento 5, la caída de voltaje del elemento 6 y la caída de voltaje del elemento 7. El elemento 5 está formado por capacitor, bobina acoplada con la bobina del elemento 6, fuente de alimentación y resistor. Entonces necesito sumar la caída de voltaje del capacitor, la caída de voltaje del resistor, la caída de voltaje de la fuente, que como es una subida de voltaje tiene que ser un menos, la subida de voltaje de la fuente de corriente, que se denota por una letra D, que como es del elemento 5 es subíndice 5, y ahora voy a sumar la caída de voltaje propia más la caída de voltaje inducida por la bobina número 7. La caída de voltaje propia sería igual, de la bobina sería igual a L subíndice 5,5 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 5, más. Ahora, para calcular la caída de voltaje inducida por la bobina del elemento 7 sería la inductancia mutua entre la bobina 5 y la bobina 7, que se denota como L subíndice 5,7, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través del elemento número 7. Y ahora vamos con la caída de voltaje del elemento número 6. El elemento número 6 está formado por resistor y bobina que no está acoplada. Sería la caída de voltaje del resistor del elemento 6, R subíndice 6 por la corriente que circula a través del elemento 6 y subíndice 6, más la inductancia más la caída de voltaje propio de la bobina, que será igual a la inductancia propia de la bobina, L6, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través del elemento general número 6. Finalmente, tenemos el elemento general número 7, cuya caída de voltaje sería igual a la caída de voltaje del resistor, más la caída de voltaje de la bobina acoplada, más la caída de voltaje de la fuente de alimentación, más la caída de voltaje del capacitor. Siendo que la caída de voltaje de la fuente sería R subíndice 7 por la corriente que circula a través del elemento número 7, que es la I subíndice 7. La caída de voltaje del capacitor del elemento 7 sería igual a la estancia S subíndice 7 por la integral de la corriente del elemento 7 por la diferencial de T, más la caída de voltaje propio de la bobina sería igual a la inductancia propia de la bobina 7, L subíndice 7,7 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina, la corriente del elemento 7, I subíndice 7, más la caída de voltaje inducida por su acoplamiento con la bobina número 5, que sería igual a la inductancia mutua entre la bobina 7 y 5, la L subíndice 7,5 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la bobina del elemento 5, que es la I de 5. Finalmente tenemos a la fuente de alimentación, sería sumar la caída de voltaje de la fuente de alimentación. Como la fuente de alimentación es una subida de voltaje, entonces sería menos el voltaje de la fuente de voltaje. Recuerden, el voltaje de una fuente de voltaje se denota por la letra E. Vamos con otro ejercicio. Ahora tengo esta red eléctrica. Yo agrupo el elemento general número 1, formado por la fuente de voltaje y el resistor, el elemento general tipo serie número 2, formado por el capacitor, el elemento general tipo serie número 3, formado por resistor y bobina, el elemento general número 4, formado por bobina y resistor, el elemento general número 5, formado por capacitor, y el elemento general número 6, formado por bobina y fuente de corriente. Ya se han asignado el sentido a los elementos generales tipo serie debido a las puntas de flecha de los segmentos de recta orientados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, de acuerdo a esta expresión que nos permite obtener las ecuaciones generales para los elementos generales tipo serie, vamos a definir las caídas de voltaje de dichos elementos.
El elemento general tipo serie número 1 está formado por fuente de alimentación y resistor, entonces sería la caída de voltaje del elemento general tipo serie sería igual a la caída de voltaje de la fuente más la caída de voltaje del resistor. Caída de voltaje del resistor, caída de voltaje de la fuente. Como la fuente es una subida, por eso se agrega el signo negativo. Ya está. Ahora vamos con la caída de voltaje del elemento número 2, que solamente está formado por el capacitor. Sería igual a la caída de voltaje del capacitor. Aquí está la expresión para la caída de voltaje del capacitor. Vamos por la caída de voltaje del elemento número 3, formado por resistor y bobina acoplada. Sería la caída de voltaje del resistor. Aquí está. Más la caída de voltaje propia de la bobina, que sería la L, subíndice 3,3 por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 3, más la inductancia mutua entre la bobina 3 y la bobina 4, porque por la derivada con respecto al tiempo de la corriente del elemento 4, porque esta bobina, al encontrarse acoplada, la bobina del elemento número 3, al encontrarse acoplada magnéticamente con la bobina del elemento número 4, esta última le induce una caída de voltaje que está denotada por la que acabamos de explicar. Y como en este ejemplo les están dando a ustedes los valores de los resistores, los capacitores, las bobinas y de la fuente de voltaje, además de escribir la ecuación que corresponde a las caídas de voltaje de los elementos básicos, pueden sustituir dichos valores de resistor, bobinas y capacitores en los lugares que le corresponden, como ustedes pueden apreciar. Ahora vamos a calcular la ecuación para el elemento general tipo serie número 4. El elemento general tipo serie número 4 está formado por esta bobina que se encuentra acoplada con la bobina del elemento 3 y por este resistor. Entonces, la caída de voltaje del elemento 4, V subíndice 4, sería igual a la caída de voltaje del resistor más la caída de voltaje propia de la bobina, que es la L que es igual a la inductancia propia de la bobina número 4, la L subíndice 4,4, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de esta bobina, más la caída de voltaje inducida por la bobina número 3, que es igual a la inductancia mutua entre 3 y 4, denotada como L subíndice 4,3, por la derivada con respecto al tiempo de la corriente que circula a través de la otra bobina, tal como se ve aquí. Y ya, como cuentan con los valores de resistores, capacitores y bobinas, lo pueden sustituir. Una vez que lo tienen escrita de esta manera, la cual ya se explicó cómo escribir, lo pueden sustituir los valores en el lugar que les corresponde. Está acá, está acá. Y así es como van estableciendo todos y cada uno de los valores. Por ejemplo, en el elemento 6 ustedes podrán notar algo en particular. La fuente de corriente puede dar su valor en corriente, pero no en voltaje. Es decir, para el elemento número 6 yo ya sabría qué corriente, a qué es igual la corriente del elemento número 6, porque la fuente de corriente ya me está definiendo la corriente para esta rama. Es decir, la I6 va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente que forma parte de su estructura en serie. Y esto se puede sustituir en la expresión para calcular la caída de voltaje del elemento 6, porque en los lugares donde ustedes escriben I de 6 ya lo pueden sustituir directamente con este valor de 2t, tal como se aprecia aquí, a medida que van escribiendo la ecuación general para elementos generales tipo serie. Por el momento es todo, nos vemos en otros videotutoriales.